Módulo 7. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Trastornos glomerulares. Enfermedades del sistema urinario. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, mayo 2020. Contenido. Definición, clasificación, etiología, cuadro clínico, complementarios, complicaciones, diagnóstico positivo y diferencial, tratamiento de glomerulonefritis. Síndrome nefrótico. Afección glomerular en enfermedades generales, lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus, amiloidosis, VIH, microangiopatías trombóticas, vasculitis renal. Glomerulonefritis. Trastornos glomerulares. Enfermedades glomerulares. Cada glomérulo, la unidad filtrante básica del riñón, está constituido por un ovillo de capilares anastomosados formados por la ramificación de la arteriola aferente. Alrededor de 1 millón de glomérulos constituyen cerca del 5% del peso del riñón y proporcionan casi 2 metros cuadrados de la superficie filtrante del capilar glomerular. La membrana basal glomerular constituye una barrera con selectividad tanto de tamaño como de carga para el paso de macromoléculas circulantes. Una enfermedad renal que afecte a todos los glomérulos se denomina difusa o generalizada. Si solo o algunos glomérulos están afectados, el proceso se denomina focal. A nivel del glomérulo individual, un proceso es global si la totalidad del ovillo glomerular está afectada, y segmentario si solo lo está una parte del glomérulo. Se suelen utilizar los términos modificantes proliferativa, esclerosante y necrosante, por ejemplo, glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Nefritis lúpica proliferativa global difusa. La proliferación extracapilar, o formación de semilunas, se debe a la acumulación de macrófagos, fibroblastos, células epiteliales proliferantes y fibrina dentro del espacio de Bowman. En general, la formación de semilunas en cualquier forma de lesión glomerular conlleva un pronóstico grave. Las cicatrices del tejido entre los túbulos y los glomérulos, fibrosis intersticial, también son un signo de mal pronóstico en cualquier enfermedad glomerular. Epidemiología. En la actualidad, más del 10% de la población de Estados Unidos tiene proteinuria o insuficiencia renal, a menudo debido a enfermedades glomerulares. Más de 500.000 estadounidenses se encuentran en programas de enfermedad renal terminal, que cuestan alrededor de $33.000 millones anuales y representan en torno al 28% de todo el gasto de Medicare, debido en gran parte a la afectación renal por enfermedades glomerulares. La lesión renal diabética, por sí sola, afecta a muchos millones de personas y es la causa principal de enfermedad renal terminal en Estados Unidos. Las enfermedades glomerulares asociadas a agentes infecciosos como el paludismo, la esquistosomiasis, el virus de la inmunodeficiencia humana y los virus de las hepatitis B y C constituyen un grave problema sanitario en todo el mundo. Las manifestaciones de la lesión glomerular oscilan desde microhematuria y albuminuria asintomáticas hasta la insuficiencia renal oligúrica rápidamente progresiva. Algunos pacientes desarrollan una retención masiva de líquido y edema al comienzo de su enfermedad glomerular, mientras que otros solo presentan signos y síntomas insidiosos lentos de insuficiencia renal crónica. Biopatología. Diversos mecanismos comunes, como las roturas de la pared del capilar glomerular que producen hematuria y la pérdida de la barrera selectiva para partículas basada en el tamaño y la carga asociada a la proteinuria, son características de las enfermedades glomerulares. No obstante, la naturaleza de los procesos iniciadores varía entre las diferentes enfermedades glomerulares. En algunas de estas, como la diabetes y la amiloidosis, existen alteraciones bioquímicas y estructurales en la pared del capilar glomerular. En otras, la lesión renal mediada por mecanismos inmunitarios está causada por el depósito de inmunocomplejos circulantes, formación de inmunocomplejos in situ, los efectos localizados de anticuerpos antimembrana basal glomerular u otros mecanismos. Y en otras se observan defectos genéticos o adquiridos de los podocitos que se asocian a proteinuria y disfunción renal progresiva. Manifestaciones clínicas. Los hallazgos indicativos de un origen glomerular de una enfermedad renal incluyen cilindros eritrocíticos y eritrocitos dismórficos en el sedimento urinario, así como la presencia de albuminuria intensa. La excreción urinaria persistente de más de 500 a 1000 eritrocitos por milímetro, o de más de 5 eritrocitos por campo de gran aumento en el microscopio, es patológica.
Los eritrocitos dismórficos están deformados por su paso a través de la pared del capilar glomerular y los túbulos, y los cilindros eritrocíticos, que se forman cuando estos eritrocitos quedan atrapados en una matriz proteinácea en la luz de los túbulos, son también indicativos de glomerulopatía. En una persona sana, la excreción urinaria de albúmina es menor de 30 miligramos por día, y el total de la excreción urinaria de proteínas es menor de 150 miligramos por día. Aunque los incrementos de la excreción urinaria de proteínas pueden proceder de la filtración de proteínas circulantes patológicas, por ejemplo, cadenas ligeras en el mieloma múltiple, o de la reabsorción tubular proximal deficiente de proteínas normales de bajo peso molecular filtradas, por ejemplo, B2, microglobulina, la causa más común de proteinuria, y en concreto de albuminuria, es la lesión glomerular. La proteinuria asociada a enfermedad glomerular puede oscilar desde varios centenares de miligramos hasta más de 30 gramos diarios. En algunas enfermedades, como el síndrome nefrótico por cambios mínimos, la albúmina es la proteína predominante en la orina. En otras, como la glomerulonefritis esclerosante focal y la diabetes, la proteinuria, aunque está compuesta en gran parte de albúmina, es no selectiva y contiene muchas proteínas de peso molecular más alto. Diagnóstico. Algunos pacientes tienen microhematuria asintomática o proteinuria que se descubren en evaluaciones de rutina. Es probable que la hematuria microscópica asociada a eritrocitos dismórficos o cilindros eritrocíticos sea de origen glomerular. Una proteinuria de rango subnefrótico puede deberse a proteinuria ortostática, ejercicio, hipertensión, enfermedad tubular o lesión glomerular. En pacientes con alteraciones urinarias asintomáticas de origen glomerular, la lesión renal subyacente puede representar la fase temprana de una enfermedad glomerular progresiva o puede deberse a una lesión glomerular benigna, no progresiva. En general, si los pacientes tienen menos de 1 gramo de proteinuria diario o solo microhematuria glomerular, pero con una filtración glomerular normal, y ninguna evidencia de enfermedad sistémica, no es necesario realizar una biopsia renal para establecer el diagnóstico. La mayoría de estos pacientes no necesitan tratamiento inmunodepresor. El paciente puede seguirse de cerca y la biopsia solo deberá realizarse en pacientes en quienes la proteinuria se incrementa progresivamente o se evidencia un descenso de la filtración glomerular. Síndrome nefrótico. Definición. El síndrome nefrótico se define por albuminuria mayor de 3 a 3,5 gramos por día acompañada de hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. En la práctica, muchos clínicos recurren al término proteinuria en rango nefrótico con independencia de si los pacientes presentan las otras manifestaciones del síndrome nefrótico completo, que es una consecuencia de la proteinuria. Epidemiología. El síndrome nefrótico puede ser primario e idiopático o puede deberse a enfermedades previas como la diabetes, la amiloidosis o el lupus eritematoso sistémico. Aunque la enfermedad de cambios mínimos es la causa más habitual de síndrome nefrótico en niños, la nefropatía membranosa idiopática y la esclerosis glomerular segmentaria y focal son las causas más frecuentes en adultos, siendo el primero más frecuente en blancos y el segundo en negros. Biopatología. La hipoalbuminemia, que se debe en gran parte a la pérdida urinaria de proteínas, también puede ser secundaria al catabolismo tubular proximal de la albúmina filtrada, la redistribución de la albúmina en el organismo y la reducción de su síntesis hepática. Como resultado, la relación entre la pérdida urinaria de proteínas, el nivel de la albúmina sérica y otras consecuencias secundarias de la albuminuria nefrótica es inexacta. La retención de volumen y sal en el síndrome nefrótico puede ocurrir al menos a través de 2 mecanismos principales diferentes. Según la teoría clásica, la hipoalbuminemia reduce la presión oncótica del plasma y la depleción de volumen intravascular resultante activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, activación que incrementa la retención renal de sodio y líquido. Sin embargo, la retención primaria de sal en la nefrona distal también puede ocurrir con independencia del eje renina-angiotensina-aldosterona. La trombosis venosa es frecuente en pacientes con síndrome nefrótico. Esto puede deberse a las pérdidas urinarias de antitrombina 3, proteína C y proteína S, que previenen la trombosis, y al aumento de la síntesis de proteínas de fase aguda que favorecen la trombosis. Tabla 121.1. Comparación de los hallazgos típicos entre el síndrome nefrótico y la nefritis. Síndrome nefrótico, y la nefritis. Insuficiencia renal.
Infrecuente en la presentación en el síndrome nefrótico, frecuente en la presentación en la nefritis. Proteinuria. Habitualmente alta, mayor que 3 gramos por día, en el síndrome nefrótico. Variable en la nefritis. Hematuria. Escasa en el síndrome nefrótico, prominente en la nefritis. Cilindros eritrocíticos en la orina. Improbables en el síndrome nefrótico, probables en la nefritis. Tabla 121, 2. Causas de síndrome nefrótico idiopático en adultos. Su causa, y su incidencia, en %. Enfermedad de cambios mínimos del 5 al 10%, glomerulosclerosis focal y segmentaria con el 20 al 25%, nefropatía membranosa del 25 al 30%, glomerulonefritis membranoproliferativa con un 5%, otras glomerulonefritis proliferativas y esclerosantes del 15 al 30%. Tabla 121, 3. Síndrome nefrótico asociado con causas específicas, síndrome nefrótico secundario. Enfermedades sistémicas. Diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico y otras, colagenosis vasculares, amiloidosis, asociada a amiloide de cadena ligeras de inmunoglobulinas o amiloidosis secundaria, enfermedad inmunológica vasculítica, crioglobulinemia mixta, polivasculitis granulomatosa, polivasculitis microscópica, glomerulonefritis rápidamente progresiva, púrpura de Genoch-Schönlein, enfermedad antimembrana basal glomerular. Infecciones bacterianas, postestreptocócica, sífilis secundaria y congénita, endocarditis bacteriana subaguda, nefritis de derivación ventrículo-auricular cerebral, virales, hepatitis B, hepatitis C, infección por el VIH, mononucleosis infecciosa, infección por citomegalovirus, parasitarias, paludismo, toxoplasmosis, esquistosomiasis, filariasis. Relacionadas con fármacos. Oro, mercurio y metales pesados, penicilamina, antiinflamatorios no esteroideos, incluidos los inhibidores de la oxigenasas 2-litio-parametadiona y trimetadiona, captopril, heroína, otros. Probenecida, clorpropamida, rifampicina, tolbutamida, fenindiona, pamidronato. Alérgenos, venenos e inmunizaciones. Neoplasias. Linfoma de Hodgkin y leucemias, linfomas, con lesión de cambios mínimos, tumores sólidos, con nefropatía membranosa. Enfermedades hereditarias y metabólicas. Síndrome de Alport, enfermedad de Fabry, drepanocitosis, síndrome nefrótico congénito, tipo finlandés, síndrome nefrótico familiar, síndrome uña rótula, lipodistrofia parcial. Otros. Relacionado con el embarazo, incluye preeclampsia, rechazo de trasplante, enfermedad del suero, nefroesclerosis hipertensiva acelerada, estenosis unilateral de la arteria renal, obesidad mórbida, apnea del sueño, nefropatía por reflujo. Tabla 121, 4. Concentración del complemento sérico en enfermedades glomerulares. Enfermedades con hipocomplementemia. Glomerulonefritis postestreptocócica, endocarditis bacteriana subaguda, abscesos viscerales, nefritis por derivación, lupus eritematoso sistémico, crioglobulinemia, glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática. Enfermedades asociadas con complemento sérico normal. Síndrome nefrótico de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía membranosa, nefropatía por inmunoglobulina A, púrpura de Genoch-Schönlein, enfermedad antimembrana basal glomerular, glomerulonefritis rápidamente progresiva, paucilla inmunitaria, por ejemplo, polivasculitis granulomatosa y polivasculitis microscópica. Figura 121, 1. Aspecto al microscopio óptico de la glomerulopatía de la enfermedad de cambios mínimos, sin que se aprecien alteraciones llamativas. Las membranas basales glomerulares son delgadas y no existe hipercelularidad glomerular. Figura 121, 2. Enfermedad de cambios mínimos. Micrografía electrónica que muestra un amplio borramiento de los pedicelos podocíticos, con transformación microvellosa del epitelio visceral. No se observan depósitos electrodensos, acetato de uranilo, tinción con citrato de plomo. Por 6000. Manifestaciones clínicas. Los pacientes pueden presentar ganancia de peso, edema periférico y periorbitario. La hipertensión es frecuente y puede haber grados variables de hematuria. La orina de 24 horas suele mostrar una proteinuria mayor de 3 a 3,5 miligramos por kilogramos por día. Los pacientes nefróticos suelen tener un estado de hipercoagulabilidad y son propensos a sufrir trombosis venosa profunda, émbolos pulmonares y trombosis de la vena renal. Los pacientes con síndrome nefrótico tienen un mayor riesgo de complicaciones ateroescleróticas.
La mayoría de los pacientes nefróticos tienen niveles elevados de colesterol total y de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, LDL, con cifras bajas o normales de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, HDL. Los niveles de lipoproteína A también están incrementados y se normalizan con la remisión del síndrome nefrótico. Diagnóstico. La evaluación inicial del paciente nefrótico consta de pruebas de laboratorio para definir si el paciente tiene un síndrome nefrótico idiopático primario o una causa secundaria relacionada con una enfermedad sistémica, tóxica o un fármaco. Las pruebas de cribado habituales son la glucemia en ayunas y la hemoglobina glucosilada para la diabetes, la cuantificación de anticuerpos antinucleares para las colagenosis vasculares y la determinación de la concentración del complemento sérico, lo que detecta muchas enfermedades mediadas por inmunocomplejos. En pacientes seleccionados, las crioglobulinas, la serología de hepatitis B y C, las pruebas para el VIH, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, anticuerpos anti-MBG, proteínas séricas e inmunoelectroforesis y otras pruebas pueden ser útiles. Después de descartar las causas secundarias, con frecuencia se requiere una biopsia renal en el síndrome nefrótico del adulto. Es probable que los resultados de la biopsia en pacientes con proteinuria intensa y con síndrome nefrótico faciliten un diagnóstico específico, determinen el pronóstico y orienten el tratamiento. Tratamiento. El tratamiento depende de la causa específica. Los niveles elevados de lípidos deberían ser tratados. La anticoagulación no se recomienda de rutina, pero es necesaria si se producen complicaciones trombóticas. Se recomienda habitualmente en pacientes con otros factores de riesgo de trombosis, por ejemplo, un episodio tromboembólico previo idiopático, inmovilización, insuficiencia cardíaca grave u obesidad mórbida, y puede considerarse en pacientes que presentan nefropatía membranosa y con riesgo de hemorragia. Los edemas se tratan con una dieta pobre en sal y con diuréticos. La combinación de un diurético de asa y albúmina puede ser más eficaz que un diurético de asa solo en algunos pacientes con edemas refractarios y datos sugestivos de depleción de volumen intravascular. En el síndrome nefrótico infantil recurrente o dependiente de esteroides, el rituximab, 375 mg por metros cuadrados semanal durante 4 semanas, puede lograr un intervalo libre de recaídas de unos 9 meses. Síndrome nefrótico idiopático. Síndrome nefrótico idiopático. Enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos, que es el patrón más común de síndrome nefrótico infantil, supone solo el 5 al 10% de los casos de síndrome nefrótico en adultos. Un patrón histológico similar puede observarse como reacción adversa a ciertas medicaciones, antiinflamatorios no esteroideos, litio, o en asociación con ciertos tumores, por ejemplo, enfermedad de Hodgkin. Manifestaciones clínicas. Los pacientes suelen presentar ganancia de peso y edema periorbitario y periférico relacionado con la proteinuria. La proteinuria puede llegar en los pacientes adultos a una media de 10 gramos por día, siendo poco frecuentes los niveles subnefróticos. Alrededor del 30% de los adultos afectados son hipertensos y el 30% presentan hematuria microscópica. Sin embargo, un sedimento urinario activo con cilindros eritrocíticos no es característico de esta enfermedad. Muchos pacientes adultos tienen uremia leve o moderada, que puede relacionarse con la hipoalbuminemia y la depleción de volumen intravascular. Los niveles de complemento y los resultados de las pruebas serológicas son normales. Diagnóstico. En la enfermedad de cambios mínimos verdadera, la histopatología no suele mostrar anomalías glomerulares en la microscopia óptica. Los túbulos pueden mostrar acumulación de gotas de lípidos procedentes de las lipoproteínas absorbidas, de ahí el término más antiguo de nefrosis lipoidea. Las tinciones de inmunofluorescencia y la microscopia electrónica no muestran depósitos inmunes. En la microscopia electrónica, la membrana basal glomerular es normal y se observa el borramiento o fusión de los pericelos de los podocitos viscerales a lo largo de casi toda la distribución del conjunto de las asas capilares. Tratamiento. El síndrome nefrótico de cambios mínimos suele evolucionar con remisiones y recaídas, que responden típicamente a los corticoides. Cuando se trata con corticoides durante 8 semanas, el 85 al 95% de los niños experimentan una remisión de la proteinuria.
En los adultos, la tasa de respuesta es algo menor, con un 75 al 85% de pacientes que responden a regímenes de prednisona diarios, 1 mg por kilogramo, máximo 80 mg, o en días alternos, 2 mg por kilogramo, máximo 120 mg, cuya dosis se reduce después de 2 meses de tratamiento hasta un total de 5 a 6 meses de terapia. El tiempo necesario para lograr la respuesta clínica es más prolongado en los adultos, que solo se consideran resistentes a los esteroides si no ha habido respuesta a las 16 semanas de tratamiento. El descenso de la dosis de esteroides después de la remisión debería ser gradual a lo largo de un período de 1 a 2 meses. Alrededor del 40% de los adultos recidivan en un año. La mayoría de los clínicos tratan la primera recidiva de forma parecida que el episodio inicial. Los pacientes que recidivan una tercera vez o que se vuelven corticodependientes, incapaces de disminuir la dosis de prednisona sin que recidive la proteinuria, pueden tratarse con un ciclo de 2 a 3 meses con ciclofosfamida, un agente alquilante, en dosis de 2 mg por kilogramo por día. Hasta el 50% de los pacientes tendrán una remisión de al menos 5 años, pero la tasa de respuesta es menor en los pacientes corticodependientes. Otros tratamientos alternativos para pacientes que recidivan con frecuencia o que son corticodependientes son rituximab, 375 mg por metros cuadrados a la semana durante 4 semanas, las dosis bajas de ciclosporina, 3 a 5 mg por kilogramo por día durante 4 meses, tacrolimus, 0,05 a 0,1 mg por kilogramo por día, y micofenolato de mofetilo, 750 a 1000 mg 2 veces al día. Todos proporcionan tasas de remisión y recidiva aproximadamente iguales, pero la ciclosporina y el tacrolimus son potencialmente nefrotóxicos, por lo que sus niveles sanguíneos deben monitorizarse. Pronóstico. El pronóstico de la enfermedad de cambios mínimos es excelente y la mayoría de los pacientes que tienen un descenso de dicha función en realidad presentan una glomerulosclerosis segmentaria y focal en una biopsia renal posterior. Sin embargo, más del 50% de los pacientes tienen recidivas y un 10 al 20% se vuelven corticodependientes. Glomerulosclerosis focal y segmentaria. Alrededor de un 20 al 25% de los adultos con síndrome nefrótico idiopático presentan una glomerulosclerosis focal y segmentaria en la biopsia. La incidencia de la glomerulosclerosis focal y segmentaria se está incrementando en todas las razas, pero es especialmente frecuente en afroamericanos. La glomerulosclerosis focal y segmentaria puede ser idiopática o secundaria, por ejemplo, asociada con consumo de heroína, infección por VIH, drepanocitosis, obesidad, reflujo de orina desde la vejiga a los riñones y lesiones asociadas a riñón único o residual. La glomerulosclerosis focal y segmentaria puede tener lugar en varios miembros de una familia, debido a defectos genéticos en los componentes del podocito, que es la célula epitelial visceral. Los defectos más frecuentes son un patrón autosómico recesivo causado por mutaciones en la proteína estructural podocina y formas autosómicas dominantes, causadas por mutaciones de la proteína estructural actinina 4, el canal asociado al diafragma de la hendidura glomerular TRPC6 o INF2, que codifica una formina, proteína reguladora de actina. La predisposición de los afroamericanos a la glomerulosclerosis focal y segmentaria se relaciona en parte con alelos en el gen de la apolipoproteína L1. Manifestaciones clínicas. Los pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria idiopática suelen presentarse con proteinuria asintomática o edema. Aunque el 66% están completamente nefróticos en la presentación, la proteinuria puede variar de menos de 1 gramo a más de 30 gramos por día. Se observa hipertensión en un 30 al 50% de los pacientes y se detecta microhematuria en alrededor de la mitad de los pacientes. La filtración glomerular está disminuida en la presentación en un 20 al 30% de los pacientes. Los niveles de complemento y otros resultados de pruebas serológicas son normales. Diagnóstico. La microscopia óptica muestra que solo algunos glomérulos tienen inicialmente áreas de cicatrices segmentarias. A medida que la función renal disminuye, en las muestras de biopsias repetidas se observan más glomérulos con lesiones esclerosantes segmentarias y un incremento de glomérulos totalmente escleróticos. La tinción con inmunofluorescencia muestra que la inmunoglobulina M y el C3 suelen estar atrapados en las áreas de esclerosis glomerular.
La microscopia electrónica, sin embargo, no muestra depósitos de tipo inmunitario y solo se observa un borramiento de los pedicelos de los podocitos. Las variantes histopatológicas de glomerulosclerosis focal y segmentaria se asocian a diferencias epidemiológicas, clínicas y del pronóstico. Por ejemplo, la variante lesión de las puntas tiene una evolución relativamente benigna, mientras que la forma colapsante progresa más deprisa a insuficiencia renal. Tratamiento. Para la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, idiopática, los corticoides se emplean como tratamiento inicial, por ejemplo, prednisona, 1 mg por kilogramos por día, máximo 80 mg o 2 mg por kilogramo cada 48 horas, máximo 120 mg, según tolerancia, durante un mínimo de 3 a 4 meses y con reducción lenta durante los siguientes 3 a 6 meses si se logra la remisión. Se puede observar una remisión parcial o completa en el 40 al 60% de los pacientes, con conservación a largo plazo de la función renal. En pacientes que recidivan después del tratamiento inicial o que son resistentes a los esteroides se emplea ciclosporina, 5 a 6 mg por kilogramos por día, que parece ser tan eficaz como la combinación de pulsos diarios de dexametasona, 0,9 mg por kilogramo por dosis máximo 40 mg en 2 días consecutivos semanalmente durante las primeras 8 semanas, cada 2 semanas durante las semanas 8 a 26 y luego cada 4 semanas hasta la semana 50, más micofenolato de mofetilo, 25 a 36 mg por kilogramos por día, máximo 2 gramos por día. El tacrolimus, 0,05 a 0,1 mg por kilogramos por día, es tan eficaz como la ciclofosfamida. Por ello, se recomienda el tratamiento con ciclosporina o tacrolimus durante entre 12 y 24 meses en los pacientes resistentes a esteroides que respondan, con descenso progresivo de la dosis después. Cuando se emplean estos inhibidores de la calcineurina, es necesario vigilar estrechamente la función renal y sus concentraciones séricas para evitar la nefrotoxicidad. En un pequeño número de pacientes refractarios se ha empleado abatacept, una proteína de fusión compuesta por una inmunoglobulina fusionada al antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos. Figura 121.3. Glomerulosclerosis focal y segmentaria. A. Micrografía óptica de una glomerulosclerosis focal y segmentaria clásica. B. Tinción con plata de una glomerulosclerosis focal y segmentaria colapsante, que muestra el colapso del ovillo glomerular. Pronóstico. La glomerulosclerosis focal y segmentaria no tratada suele evolucionar de forma progresiva a proteinuria y descenso de la filtración glomerular. Solo una minoría de pacientes experimenta una remisión espontánea de la proteinuria, y en la mayoría de los casos que no remiten acaba por desarrollarse enfermedad renal terminal a los 5 a 20 años de la presentación. Es poco probable que los pacientes con remisión mantenida de su síndrome nefrótico progresen a enfermedad renal terminal. La mayoría de los pacientes con formas genéticas de glomerulosclerosis focal y segmentaria son corticoresistentes, tienen una evolución progresiva y no experimentan recidivas de la glomerulosclerosis focal y segmentaria cuando reciben un trasplante renal. En conjunto, sin embargo, la glomerulosclerosis focal y segmentaria recidiva en el riñón trasplantado hasta en el 30% de los casos, lo que suele asociarse a niveles elevados de un factor de permeabilidad circulante. Los pacientes más jóvenes, aquellos con una evolución rápida hacia la insuficiencia renal y los que han sufrido una recidiva previa tienen más probabilidad de presentar una recidiva en el halo injerto. Nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa es el patrón más frecuente de síndrome nefrótico idiopático en los pacientes de raza blanca. Puede asociarse también a infecciones, sífilis y hepatitis B y C, lupus eritematoso sistémico, fármacos, sales de oro, antiinflamatorios no esteroideos, y ciertos tumores, tumores sólidos y linfomas. En la mayoría de los pacientes con nefropatía membranosa idiopática el antígeno de los depósitos inmunitarios es el receptor de fosfolipasa de tipo M, que está presente en los podocitos. Algunos anticuerpos circulantes se combinan con este antígeno formando inmunocomplejos in situ localizados en la cara epitelial de la membrana basal y provocando proteinuria. Figura 121.4. Nefropatía membranosa. A. Micrografía óptica de una nefropatía membranosa que muestra engrosamiento de la pared del capilar glomerular sin hipercelularidad.
B. Tinción con plata de una nefropatía membranosa, donde se observa la formación de espigas a lo largo del lado externo de la membrana basal glomerular, correspondientes a proyecciones de la membrana basal entre los depósitos epimembranosos. Figura 121.5. Glomerulopatía membranosa. En el estudio ultraestructural hay numerosos depósitos electrodensos epimembranosos estrechamente adosados, separados por espigas de membrana basal, acetato de uranilo, tinción con citrato de plomo. Por 2500. Manifestaciones clínicas. La nefropatía membranosa suele presentarse con proteinuria y edema. La hipertensión y la microhematuria no son infrecuentes, pero la función renal y la filtración glomerular a menudo están conservadas en la presentación. A pesar del hallazgo de complemento en los depósitos inmunitarios del glomérulo, los niveles de complemento sérico son normales. La nefropatía membranosa es el patrón de síndrome nefrótico que se asocia con más frecuencia a estados de hipercoagulabilidad y a trombosis de la vena renal. La presencia de dolor brusco en el flanco, deterioro de la función renal o síntomas de enfermedad pulmonar en un paciente con nefropatía membranosa debería motivar una investigación en busca de trombosis de una vena renal y de embolia pulmonar. Diagnóstico. En la microscopia óptica, las asas capilares glomerulares suelen aparecer rígidas o engrosadas, pero no existe proliferación celular. Las tinciones de inmunofluorescencia y la microscopia electrónica muestran depósitos inmunitarios densos subepiteliales a lo largo de todas las asas capilares glomerulares. La presencia de anticuerpos circulantes para el receptor de la fosfolipasa A2 tipo M tiene una sensibilidad y una especificidad altas para la nefropatía membranosa idiopática. Tratamiento. La mayoría de los estudios que han empleado solo corticoides para tratar la nefropatía membranosa no han logrado eficacia significativa en cuanto a remisión del síndrome nefrótico o preservación de la función renal. En comparación, la combinación del tratamiento con corticoides, metilprednisolona, 1 gramo intravenoso diario durante 3 días, seguido de prednisona oral, 0,5 miligramos por kilogramos por día durante 27 días, en los meses 1, 3 y 5, con tratamiento con citotóxicos por vía oral, ciclofosfamida, 2 a 2,5 miligramos por kilogramos por día, durante 30 días los meses 2, 4 y 6, administrados en meses alternos durante 6 meses permite más remisiones y una conservación mejor de la función renal en comparación con el tratamiento sintomático. La combinación de ciclosporina, 3,5 miligramos por kilogramos por día, ajustando la dosis para lograr unos niveles séricos de 125 a 225 miligramos por litro, más prednisona, 0,15 miligramos por kilogramos por día hasta un máximo de 15 miligramos por día, durante 6 meses también tiene más probabilidades de inducir una remisión del síndrome nefrótico en comparación con placebo o prednisona sola. La eficacia del tacrolimus ha sido similar a la de la ciclosporina. Otros fármacos usados con éxito en ensayos no controlados o controlados a pequeña escala en la nefropatía membranosa son el micofenolato de mofetilo, la corticotropina y el anticuerpo monoclonal anti-CD20, rituximab. En un estudio, 2/3 de 100 pacientes consecutivos tratados con rituximab, 375 miligramos por metros cuadrados semanales o con dosis sucesivas basadas en la recuperación del recuento de CD20 mayor que 5 mililitros, lograron la remisión parcial o completa en un tiempo medio de 7,1 meses. Los pacientes con nefropatía membranosa presentan un riesgo más alto de desarrollar trombosis de la vena renal, especialmente cuando disminuye su concentración sérica de albúmina. Se recomienda un abordaje que tenga en cuenta riesgos y beneficios. Sin embargo, no se ha establecido claramente cuándo hay que iniciar la anticoagulación. Pronóstico. En la mayoría de las series extensas, la supervivencia renal es superior al 75% a los 10 años, con una tasa de remisión espontánea del 20 al 30%. En general, los pacientes de mayor edad, los varones y aquellos con proteinuria intensa persistente tienen más probabilidad de progresar a insuficiencia renal y, por lo tanto, de beneficiarse del tratamiento. Glomerulonefritis membranoproliferativa. La glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática se dividía anteriormente en 3 tipos, tipo 1, 2 y 3, según la localización de los depósitos electrodensos. Ahora, sin embargo, la clasificación se basa en los hallazgos de la inmunofluorescencia, que la divide en glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por inmunoglobulinas y mediada por complemento.
La glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por inmunoglobulinas se asocia a enfermedades por inmunocomplejos, como el lupus eritematoso sistémico, infecciones como la hepatitis C y las gamapatías monoclonales. La glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por complemento incluye la glomerulonefritis por la enfermedad por depósitos densos y por C3. Se ha propuesto que todos estos estímulos inducen el crecimiento de las células mesangiales glomerulares, que protruyen a lo largo de la pared del capilar glomerular y causan hendiduras de la membrana basal glomerular. La entidad antes llamada glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 2, o enfermedad de los depósitos densos, y la glomerulonefritis C3, relacionada con la anterior, son glomerulopatías poco frecuentes y asociadas con la activación sistémica descontrolada de la vía alternativa del complemento. Algunos pacientes tienen el factor nefrítico C3, que es un autoanticuerpo dirigido contra la C3 convertasa de la vía alternativa del complemento, mientras que otros tienen deficiencias del factor H o I u otros inhibidores de la cascada alternativa del complemento. La enfermedad por depósitos densos puede asociarse a lipodistrofia parcial. Los pacientes con activación de la vía alternativa del complemento también pueden presentar una glomerulonefritis proliferativa con depósitos electrodensos distintos a los de la enfermedad de los depósitos densos. Estos pacientes presentan una glomerulonefritis por C3. De hecho, algunos de los pacientes inicialmente clasificados como portadores de una glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1 presentan en realidad una patogenia más cercana a la de la enfermedad de los depósitos densos y la glomerulonefritis por C3. Figura 121, 6. Glomerulonefritis membranoproliferativa con lobulación del ovillo glomerular y desdoblamiento de la membrana basal glomerular vistos mediante tinción con plata. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La mayoría de los pacientes con glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática son niños o adultos jóvenes que se presentan con proteinuria o síndrome nefrótico. En la glomerulonefritis membranoproliferativa asociada a inmunoglobulina se suele observar una hipocomplementemia intermitente, mientras que el nivel de C3 suele estar reducido en la enfermedad por depósitos densos. El diagnóstico de enfermedad de depósitos densos requiere una biopsia renal que muestre el componente C3 del complemento con un patrón característico en ribete alrededor de las asas capilares. Tratamiento y pronóstico. Los intentos para tratar la glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática han consistido en corticoides, otros fármacos inmunodepresores, anticoagulantes y agentes antiplaquetarios. Ningún tratamiento ha demostrado ser eficaz en ensayos clínicos aleatorizados en adultos, pero los corticoides han tenido cierto éxito en niños. La enfermedad de los depósitos densos y la glomerulonefritis por C3 se han tratado últimamente con eculizumab, un bloqueante del sistema de complemento, con eficacia variable. Algunos casos pueden responder también a tratamientos inmunodepresores. Glomerulonefritis aguda y síndrome nefrítico. Epidemiología y biopatología. Entre las causas conocidas inductoras de glomerulonefritis aguda se incluyen los agentes infecciosos, como las cepas nefritógenas de Streptococcus del grupo A de los tipos 12 y 49 y la endocarditis causada por Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans. La glomerulonefritis aguda también puede deberse al depósito de inmunocomplejos en enfermedades autoinmunitarias, como el lupus eritematoso sistémico, así como al efecto lesivo de los anticuerpos circulantes dirigidos contra la membrana basal glomerular, como en el síndrome de Goodpasture. Los neutrófilos y los monocitos infiltrantes, así como las células glomerulares residentes, pueden lesionar el glomérulo a través de varios mediadores, como oxidantes, agentes quimiotácticos, proteasas, citocinas y factores de crecimiento. Algunos factores, como el factor de crecimiento transformante beta, se han relacionado con la posible glomeruloesclerosis y lesión glomerular crónica. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los pacientes con glomerulonefritis aguda a menudo presentan un cuadro nefrítico caracterizado por disminución de la filtración glomerular, uremia, oliguria, hipertensión y un sedimento urinario activo. La hipertensión es frecuente y se debe a la expansión del volumen intravascular, aunque los niveles de renina puede que no estén apropiadamente suprimidos para el grado de expansión de volumen. Los pacientes pueden presentar orina oscura, turbia o coluria asociada a un sedimento urinario activo, compuesto por eritrocitos, leucocitos y diversos tipos de cilindros, como cilindros eritrocíticos.
Aunque muchos pacientes con glomerulonefritis aguda tienen proteinuria, a veces incluso en rango nefrótico, la mayoría tiene grados menores de albuminuria, sobre todo cuando la filtración glomerular muestra una reducción marcada. Con independencia de la causa inductora, la glomerulonefritis aguda se caracteriza en la microscopia óptica por hipercelularidad glomerular, que puede estar compuesta por células inflamatorias infiltrantes, proliferación de células glomerulares residentes o ambas. Nefropatía por inmunoglobulina A. Epidemiología y biopatología. La nefropatía por IgA, que en la actualidad se reconoce como la forma más frecuente de glomerulonefritis idiopática en todo el mundo, representa el 15 al 40% de las glomerulonefritis primarias en partes de Europa y Asia. En áreas geográficas donde las biopsias renales se realizan por hallazgos urinarios más leves, se ha detectado una incidencia más elevada de IgA. En Estados Unidos, algunos centros describen este diagnóstico hasta en un 20% de todas las glomerulopatías primarias. Los hombres se afectan con más frecuencia que las mujeres y el pico de incidencia se sitúa entre la segunda y tercera décadas de la vida. En la nefropatía por IgA, la mayoría de los pacientes y sus familiares directos presentan concentraciones circulantes elevadas de moléculas de IgA con deficiencia de galactosa en la región bisagra. La forma predominante de IgA está formada por IgA polimérica. Los pacientes, aunque no sus familiares, presentan autoanticuerpos IgG e IgA circulantes frente a la IgA con deficiencia de galactosa. Se cree que es un fenómeno de second hit, o segundo evento, por ejemplo, infección, estrés oxidativo, etc., el que estimula la producción de estos anticuerpos. Y luego los inmunocomplejos resultantes se depositan en los glomérulos, provocando una reacción inflamatoria con la consiguiente glomeruloesclerosis y fibrosis intersticial. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La nefropatía por IgA suele presentarse como microhematuria asintomática con o sin proteinuria, la presentación más frecuente en adultos, o como episodios de hematuria macroscópica después de una infección de vías respiratorias altas o del ejercicio, la forma más común de presentación en niños y adultos jóvenes. La hipertensión está presente en el 20 al 50% de todos los pacientes. El incremento de los niveles séricos de IgA, observado en el 33 al 50% de los casos, no se correlaciona con la evolución de la enfermedad. Los niveles séricos de complemento son normales. El diagnóstico de la nefropatía por IgA se establece mediante el hallazgo de depósitos glomerulares de IgA, que puede ser la inmunoglobulina dominante o codominante en la microscopia de inmunofluorescencia. También se observan depósitos de C3 e IgG. En la microscopia óptica, el cuadro varía desde la imagen más frecuente de proliferación mesangial leve hasta una glomerulonefritis con semilunas grave. La microscopia electrónica suele mostrar depósitos densos de tipo inmunitario en las áreas mesangial y paramesangial. Tratamiento. La patogenia de la nefropatía por IgA puede implicar una estimulación antigénica anómala de la producción de IgA en las mucosas y el consiguiente depósito de inmunocomplejos en los glomérulos. Por lo general, los esfuerzos para tratar la enfermedad mediante la prevención de la estimulación antigénica, con antibióticos de amplio espectro, por ejemplo, doxiciclina, amidalectomía y manipulaciones dietéticas, por ejemplo, eliminación del gluten, han sido controvertidos o infructuosos. Los ensayos clínicos en los que se han usado aceites de pescado para disminuir la proteinuria y frenar la progresión de la enfermedad han ofrecido resultados contradictorios. Algunos estudios comparativos apoyan el uso de inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina y de antagonistas de los receptores de angiotensina para reducir la proteinuria y proteger la función renal. Otros estudios aleatorizados sugieren que un ciclo de 6 meses de glucocorticoides, por ejemplo, 6 meses de prednisona oral, comenzando con 0,8 a 1 mg por kilogramos por día durante 2 meses y reduciéndola después en 0,2 mg por kilogramos por día cada mes durante los 4 meses siguientes, reduce la proteinuria y el riesgo de insuficiencia renal. La combinación de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina con glucocorticoides parece mejorar los resultados. Hay datos contradictorios sobre la utilidad de los fármacos inmunodepresores, por ejemplo, ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato de mofetilo. En los escasos pacientes con nefropatía por IgA con semilunas se han utilizado fármacos citotóxicos. Figura 121, 7.
Nefropatía por inmunoglobulina A, IgA, con proliferación de células mesangiales por microscopia óptica y depósito de IgA en la inmunofluorescencia. Pronóstico. La evolución es variable. Algunos pacientes no muestran un descenso de la filtración glomerular durante décadas y otros desarrollan síndrome nefrótico, hipertensión e insuficiencia renal. Los factores predictivos de mal pronóstico de la nefropatía por IgA son la hipertensión, la proteinuria persistente superior a 1 gramos por día, el sexo masculino, la concentración sérica de creatinina elevada y los datos histológicos de proliferación mesangial y endotelial y esclerosis o lesión tubulointersticial y formación de semilunas. Las concentraciones de IgA con deficiencia de galactosa y de anticuerpos contra estas IgA con deficiencia de galactosa guardan relación con el pronóstico renal. Las tasas de supervivencia renal se estiman en un 80 al 85% a los 10 años y en un 65% a los 20 años. Un porcentaje significativo de receptores de trasplante tienen una recidiva morfológica en el halo injerto, pero la pérdida del injerto es infrecuente. Púrpura de Genoch-Schönlein. Púrpura de Genoch-Schönlein. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Las manifestaciones clínicas de la púrpura de Genoch-Schönlein asocian hallazgos dermatológicos, digestivos, reumatológicos y renales. La afectación cutánea suele comenzar con un exantema macular que concluye en lesiones purpúricas en los tobillos, piernas y ocasionalmente en brazos y nalgas. Los síntomas digestivos son retortijones, diarrea, náuseas y vómitos, con melenas y diarrea sanguinolenta en los casos más graves. Aunque las artralgias de las rodillas, muñecas y tobillos son habituales, una verdadera artritis es rara. Los síntomas que implican a diferentes órganos y sistemas pueden concurrir o aparecer por separado, y los episodios recidivantes no son infrecuentes durante el primer año. La histopatología renal de la púrpura de Genoch-Schönlein es similar a la de la nefropatía por IgA. Las biopsias cutáneas suelen mostrar angeitis leucocitoclástica de pequeño vaso con depósitos inmunitarios de IgA. Tratamiento y pronóstico. Al igual que la nefropatía por IgA, la púrpura de Genoch-Schönlein no tiene un tratamiento de eficacia probada. Los episodios de exantema, artralgias y los síntomas abdominales suelen resolverse de forma espontánea. Algunos pacientes con hallazgos abdominales graves se han tratado con ciclos cortos de dosis altas de esteroides. En los pacientes con afectación glomerular grave, las modalidades utilizadas para tratar a los pacientes con nefropatía por IgA grave pueden ser beneficiosas, es decir, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y antagonistas del receptor de angiotensina y un tratamiento de 6 meses de corticoides. Aunque la mayoría de los pacientes con púrpura de Genoch-Schönlein se recuperan del todo, aquellos con una presentación nefrítica o nefrótica más grave y una lesión glomerular más intensa en la biopsia renal tienen un pronóstico desfavorable a largo plazo. Glomerulonefritis postestreptocócica. La glomerulonefritis postestreptocócica puede ocurrir como forma epidémica o como casos esporádicos después de la infección con cepas nefritógenas de estreptococo beta hemolítico del grupo A. La glomerulonefritis postestreptocócica es en gran medida una enfermedad de la infancia, aunque también se han documentado casos de enfermedad grave en adultos. La enfermedad es más frecuente después de episodios de faringitis, pero puede aparecer tras infecciones estreptocócicas en cualquier otra localización, y los casos asintomáticos son más numerosos que los casos clínicos. La glomerulonefritis postestreptocócica es una enfermedad aguda por inmunocomplejos, caracterizada por la formación de anticuerpos contra estreptococos, con la presencia de inmunocomplejos y complemento en el riñón. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La mayoría de los casos se manifiestan con hematuria, proteinuria, hipertensión y síndrome nefrítico entre 10 días y varias semanas después de una infección estreptocócica. Los cultivos de la faringe y la piel de los focos sospechosos de afectación estreptocócica a menudo pueden ser negativos para el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es frecuente detectar títulos elevados de varios anticuerpos, por ejemplo, antiestreptolisina o antihialuronidasa, y con frecuencia existen títulos elevados de un panel de anticuerpos de estreptocima contra antígenos estreptocócicos, como antiestreptolisina o antihialuronidasa, antiestreptocinasa y anti-ADNasa, pero un cambio del título o a lo largo del tiempo es más indicativo de una infección estreptocócica reciente.
Más del 95% de los pacientes con glomerulonefritis postestreptocócica secundaria a faringitis y el 85% de los pacientes con infecciones dérmicas estreptocócicas presentan títulos de anticuerpos positivos. Los niveles séricos del complemento hemolítico total y los niveles de C3 se encuentran disminuidos en más del 90% de los pacientes durante el episodio de glomerulonefritis aguda. En los pacientes con un episodio de síndrome nefrítico agudo clásico después de una infección estreptocócica documentada, un cambio del título de anticuerpos estreptocócicos y un nivel de complemento sérico disminuido, la biopsia renal añade poco al diagnóstico. En otros casos, la biopsia puede ser necesaria para confirmar o rechazar el diagnóstico. En la microscopia óptica, los glomérulos muestran un aumento marcado del tamaño y a menudo rellenan el espacio de Bowman. Los glomérulos muestran hipercelularidad debido a infiltración de monocitos y células polimorfonucleares, así como una proliferación de elementos celulares glomerulares. Las luces de los capilares suelen estar comprimidas. En ocasiones, se observa proliferación extracapilar con formación de semilunas. En la microscopia de inmunofluorescencia, hay un depósito granular grueso de IgG, IgM y complemento, sobre todo C3, a lo largo de la pared capilar. La microscopia electrónica muestra grandes depósitos subepiteliales electrodensos cupuliformes similares a la joroba de un camello a intervalos aislados a lo largo de la membrana basal glomerular. Tratamiento y pronóstico. El tratamiento es sintomático y se dirige a controlar la hipertensión y la retención de líquidos con fármacos antihipertensores y diuréticos. En la mayoría de los pacientes, esta es una enfermedad autolimitada, con recuperación de la función renal y desaparición de la hipertensión en varias semanas. Sin embargo, la presencia de enfermedad renal subyacente, sobre todo la nefropatía diabética, se asocia con un pronóstico peor. La proteinuria y la hematuria pueden resolverse más despacio, durante un período de meses. Figura 121.8. Glomerulonefritis postestreptocócica con un glomérulo hipercelular ocupando el espacio de Bowman e infiltrado por polimorfonucleares y otras células. Glomerulonefritis con endocarditis y abscesos viscerales. Los pacientes con endocarditis bacteriana aguda y crónica pueden tener varias lesiones glomerulares. Aunque los fenómenos embólicos pueden causar isquemia e infartos glomerulares, la glomerulonefritis por inmunocomplejos es un hallazgo frecuente. En la endocarditis por Streptococcus viridans, las glomerulonefritis proliferativas tanto focales como difusas son frecuentes. Con el incremento de la incidencia de endocarditis por Staphylococcus aureus, el 40 al 80% de los pacientes tienen signos clínicos de una glomerulonefritis proliferativa por inmunocomplejos. La glomerulonefritis es más frecuente en la actualidad con la endocarditis bacteriana aguda que con la subaguda. Los pacientes suelen tener hematuria y cilindros eritrocíticos urinarios, proteinuria que oscila desde menos de 1 gramos por día hasta niveles nefróticos e insuficiencia renal progresiva. El complemento sérico total y los niveles de C3 suelen estar disminuidos. La insuficiencia renal puede ser leve, irreversible con un tratamiento antibiótico apropiado o puede ser progresiva y culminar en insuficiencia renal irreversible y diálisis. También se puede producir una glomerulonefritis proliferativa por inmunocomplejos en pacientes con abscesos bacterianos viscerales profundos e infecciones, como empiema pulmonar y osteomielitis. Las formas de glomerulonefritis aguda por inmunocomplejos también se han descrito en pacientes con neumonías bacterianas, incluido micoplasma, y en pacientes con infección crónica de derivaciones ventriculoauriculares cerebrales por hidrocefalia. Muchos pacientes tienen proteinuria en rango nefrótico y solamente disfunción renal leve. Con un tratamiento antibiótico apropiado, la mayoría de las lesiones glomerulares de los pacientes se curan y la función renal se recupera. Glomerulonefritis rápidamente progresiva. La glomerulonefritis rápidamente progresiva engloba enfermedades glomerulares que progresan a insuficiencia renal en un período de semanas a meses. La biopsia renal en todas las glomerulonefritis rápidamente progresiva muestra una extensa proliferación extracapilar, es decir, formación de semilunas. Los pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva primaria pueden dividirse en 3 patrones definidos por la patogenia inmunológica. Aquellos con enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, por ejemplo, síndrome de Goodpasture, aquellos con depósito de inmunocomplejos, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico,
púrpura de Hodgkin-Lymphoma, postestreptocócica, y aquellos sin depósitos inmunitarios ni anticuerpos antimembrana basal glomerular, denominada glomerulonefritis rápidamente progresiva pauci-inmunitaria, habitualmente glomerulonefritis rápidamente progresiva anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positiva. Tabla 121, 5. Clasificación de las glomerulonefritis rápidamente progresivas, con semilunas primarias. Enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, síndrome de Goodpasture, con enfermedad pulmonar, mediada por inmunocomplejos pauci-inmunitaria, generalmente con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positivos. Secundarias. Glomerulonefritis membranoproliferativa nefropatía por inmunoglobulina A, púrpura de Hodgkin-Lymphoma glomerulonefritis postestreptocócica lupus eritematoso sistémico. Tabla 121, 6. Enfermedades renales comúnmente asociadas con enfermedades pulmonares. Enfermedad y el marcador. Síndrome de Goodpasture, marcador. Anticuerpos antimembrana basal glomerular positivo. Vasculitis de vasos pequeños, polivasculitis granulomatosa y polivasculitis microscópica, marcador. Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo positivo. Lupus eritematoso sistémico, marcador anticuerpos anti-ADN positivo, hipocomplementemia. Síndrome nefrótico, trombosis de la vena renal, embolia pulmonar, marcador. Tomografía computarizada de pulmón positiva, o angiotomografía computarizada positiva. Neumonía con glomerulonefritis por inmunocomplejos, marcador. Hipocomplementemia, inmunocomplejos circulantes. Pulmón urémico, marcador. Nivel de creatinina elevado. Enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. La enfermedad tiene dos picos de presentación. En la tercera década de la vida predominantemente en hombres y en mayores de 60 años sobre todo en mujeres. La enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular está causada por anticuerpos circulantes dirigidos contra el dominio no colágeno de la cadena A3 del colágeno tipo 4. Estos anticuerpos lesionan la membrana basal glomerular, lo que produce una respuesta inflamatoria, roturas de la membrana basal glomerular y la formación de una glomerulonefritis proliferativa y a menudo con semilunas. Si los anticuerpos antimembrana basal glomerular reaccionan de forma cruzada con la membrana basal de los capilares pulmonares y la lesionan, el paciente desarrolla hemorragia pulmonar y hemoptisis, asociación denominada síndrome de Goodpasture. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los pacientes presentan un cuadro nefrítico. La función renal puede deteriorarse desde la normalidad hasta niveles que requieran diálisis en cuestión de días o semanas. Los pacientes con afectación pulmonar pueden tener una hemoptisis potencialmente mortal con disnea e infiltrados alveolares difusos en la radiografía de tórax. La anatomía patológica de la enfermedad por antimembrana basal glomerular muestra una glomerulonefritis proliferativa, a menudo con una proliferación intensa de semilunas en el espacio de Bowman. Hay un depósito lineal de inmunoglobulinas, generalmente IgG, a lo largo de la membrana basal glomerular por inmunofluorescencia, pero el microscopio electrónico no muestra depósitos electrodensos. Aunque el tratamiento de esta rara enfermedad no se ha evaluado en ensayos clínicos controlados a gran escala, la terapia inmunodepresora intensiva con ciclofosfamida, por ejemplo, 2 mg por kg por día según tolerancia, y corticoides, por ejemplo, pulsos de metilprednisolona, 15 al 30 mg por kg hasta un máximo de 1000 mg intravenoso al día durante 3 dosis, seguidos de prednisona, 1 mg por kg por día vía oral hasta un máximo de 60 al 80 mg por día, con reducción lenta después de alcanzar la remisión clínica, para reducir la producción de anticuerpos antimembrana basal glomerular, combinada con plasmaféresis para eliminar los anticuerpos antimembrana basal glomerular circulantes, ha tenido éxito en muchos pacientes. Se recomienda un tratamiento precoz para prevenir la lesión renal irreversible y es necesario en pacientes con hemorragia pulmonar. La duración óptima del tratamiento no se conoce con precisión, pero se debería realizar una plasmaféresis diaria, preferiblemente hasta que los anticuerpos antimembrana basal glomerular sean indetectables, mientras que los corticoides y la ciclofosfamida deberían continuarse hasta alcanzar la remisión clínica, por lo general entre 3 y 6 meses. Los pacientes que ya precisan diálisis en el momento del tratamiento no suelen recuperar la función renal a pesar de una terapia intensiva. Las recidivas de esta enfermedad son infrecuentes. Glomerulonefritis rápidamente progresiva por inmunocomplejos.
La glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada con lesión glomerular mediada por inmunocomplejos puede producirse con glomerulopatías idiopáticas, como la nefropatía por IgA y la glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática, o con enfermedades sistémicas, como la glomerulonefritis postinfecciosa y el lupus eritematoso sistémico. Muchos casos de glomerulonefritis postinfecciosa con semilunas se resuelven con el tratamiento eficaz de la infección subyacente. Figura 121.9. Glomerulonefritis antimembrana basal glomerular. Una micrografía de inmunofluorescencia de una parte de un glomérulo con glomerulonefritis antimembrana basal glomerular muestra una tinción lineal de la membrana basal glomerular para inmunoglobulina G, IgG tinción con isotiocianato de fluoresteína anti-IgG, por 600. Glomerulonefritis rápidamente progresiva pauciinmunitaria y asociada a vasculitis. La glomerulonefritis rápidamente progresiva pauciinmunitaria tipo 3 incluye pacientes con y sin signos de vasculitis sistémica. La mayoría de los pacientes tienen anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos circulantes que se dirigen contra los componentes de los gránulos primarios del neutrófilo. Algunos pacientes presentan una polivasculitis granulomatosa, antes denominada granulomatosis de Wegener, con afectación de vías respiratorias superiores e inferiores por una vasculitis granulomatosa que acompaña a la glomerulonefritis pauciinmunitaria. Otros presentan una polivasculitis microscópica similar a la que antes se consideraba un subgrupo de panarteritis. Otros, por último, presentan polivasculitis eosinofílica, antes llamada enfermedad de Churg-Strauss. Figura 121.10. Glomerulonefritis con semilunas típica de la enfermedad antimembrana basal glomerular y de la glomerulonefritis pauciinmunitaria con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positivos. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los pacientes suelen presentar insuficiencia renal progresiva y un cuadro nefrítico. Los pacientes con polivasculitis microscópica suelen tener anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos perinucleares, anticuerpos dirigidos contra la mieloperoxidasa del granulocito, y un cuadro clínico sistémico con artritis, angeitis leucocitoclástica dérmica, enfermedad pulmonar y signos constitucionales y sistémicos. Los pacientes con polivasculitis granulomatosa suelen tener anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos citoplásmicos, anticuerpos dirigidos contra una serina proteinasa del granulocito, anti-PR3, y afectación de vías respiratorias superiores e inferiores por una vasculitis granulomatosa junto con la glomerulonefritis pauciinmunitaria. Sin embargo, existe un solapamiento considerable entre estos grupos, y algunos pacientes tienen tanto anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos como anticuerpos antimembrana basal glomerular. Los pacientes con polivasculitis eosinofílica suelen tener antecedentes de asma, infiltrados pulmonares y eosinofilia circulante. Si tienen anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, a menudo presentan también glomerulopatía. Aunque no existe una correlación directa entre los títulos de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos y la actividad de la enfermedad, los pacientes con títulos elevados, sobre todo títulos elevados de anti-PR3, y aquellos con un incremento mayor reciente de los títulos, son más propensos a presentar brotes de su enfermedad. Tratamiento y pronóstico. Para la terapia de inducción, el tratamiento combinado con corticoides, por ejemplo, pulsos de metilprednisolona, 10 a 15 mg por kilogramos por día hasta un máximo de 500 a 1000 mg intravenoso diarios, durante 3 días, seguidos de prednisolona, 1 mg por kilogramos por día vía oral, y ciclofosfamida, por ejemplo, 15 mg por kilogramo intravenoso cada 2 a 3 semanas o 1,5 a 2 mg por kilogramos por día vía oral, con o sin plasmaferesis, ha mejorado considerablemente las tasas de supervivencia renal y del paciente en casos de polivasculitis granulomatosa y polivasculitis microscópica. El rituximab, un anticuerpo monoclonal frente al linfocito B con CD20, 375 mg por metros cuadrados semanales durante 4 semanas, es tan eficaz y seguro como la ciclofosfamida a los 6 y 18 meses. El metotrexato es tan eficaz como la ciclofosfamida para lograr la remisión, pero la tasa de recidivas es más alta, por lo que no se emplea como alternativa inicial a la ciclofosfamida o el rituximab en la mayoría de los pacientes. En vasculitis renales graves la adición de plasmaferesis mejora la supervivencia renal, pero no la supervivencia del paciente.
Deben administrarse pautas de mantenimiento con rituximab, 500 mg a los 6, 12 y 18 meses, azatioprina, 1,5 mg por kilogramos por día, micofenolato de mofetilo, 1000 mg 2 veces al día, o metotrexato, 20 a 25 mg por semana, durante 12 a 18 meses tras conseguir la remisión. Los corticoides deben ser disminuidos lentamente, en función de la presencia de síntomas clínicos. Al igual que en todas las formas de glomerulonefritis rápidamente progresiva, la función renal puede deteriorarse rápidamente. En la glomerulonefritis rápidamente progresiva pauci-inmunitaria, los pacientes con riesgo elevado son aquellos de edad avanzada, con afectación pulmonar grave y con insuficiencia renal grave. Los estudios no han hallado diferencias de pronóstico entre los pacientes con vasculitis sistémica o con glomerulonefritis rápidamente progresiva semilunar aislada. Enfermedades glomerulares asociadas con defectos genéticos. Como hemos descrito antes, algunos pacientes con glomeruloesclerosis focal y segmentaria presentan alteraciones de los genes que codifican las proteínas o canales de los podocitos. Otros pacientes, a menudo con antecedentes de nefropatías clínicas en hermanos u otros familiares, presentan otros tipos de nefritis hereditarias. El síndrome de Alport es una forma hereditaria de glomerulonefritis que suele manifestarse con hallazgos urinarios asintomáticos. En alrededor del 85% de los casos es una afección ligada al cromosoma X con hematuria y proteinuria, asociada a menudo con hipoacusia para frecuencias agudas y anomalías del cristalino, lenticono. La mayoría de estos pacientes tienen una mutación de la cadena A5 del colágeno tipo 4. Otras familias tienen diferentes patrones de herencia, sobre todo con mutaciones de las cadenas A3 y A4 del colágeno tipo 4. Aunque los hallazgos en la microscopia óptica varían desde lesiones mesangiales proliferativas leves hasta lesiones esclerosantes avanzadas, dependiendo del estadio de la biopsia, la microscopia electrónica suele mostrar áreas de adelgazamiento y roturas de la membrana basal glomerular con laminizaciones. Algunos pacientes con mutaciones del gen del colágeno 4 tienen microhematuria y proteinuria con solo áreas de adelgazamiento extremo de la membrana basal glomerular en la microscopia electrónica, la denominada enfermedad de membranas basales delgadas. En los varones, el síndrome de Alport suele culminar en glomeruloesclerosis progresiva y enfermedad renal terminal. El empleo de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina desde el comienzo de la proteinuria puede hacer más lenta la progresión de la insuficiencia renal. La enfermedad de Fabry, que está causada por un defecto genético recesivo de la alfa-galactosidasa ligado al cromosoma X, provoca el depósito de ceramida triexosa en los riñones y otros órganos. Puede causar proteinuria progresiva e insuficiencia renal en varones y en algunas mujeres portadoras. Se asocia a telangiectasias cutáneas, por lo general en la zona del traje de baño, acroparestesias, alteraciones cardíacas y anomalías oculares. La reposición con la enzima recombinante agalsidasa B intravenosa logra una mejoría clínica. El síndrome uña rótula, que se asocia con alteraciones esqueléticas y deformidades ungueales, es una causa infrecuente de síndrome nefrótico. Se debe a una mutación autosómica dominante del factor de transcripción LMX1B, que regula la expresión génica del colágeno, la nefrina y la podocina. Otras enfermedades glomerulares. Lupus eritematoso sistémico. El patrón y grado de afectación renal modifican en gran medida la evolución y el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. Aunque la incidencia de la enfermedad renal clínica en el lupus eritematoso sistémico varía del 15 al 75%, la evidencia histológica de la afectación renal se encuentra en la mayoría de las muestras de biopsia. La clasificación de la nefritis lúpica de la Sociedad Internacional de Nefrología puede proporcionar una guía para el tratamiento y el pronóstico. En general, los pacientes de las clases 1 y 2 tienen lesiones leves que no requieren tratamiento dirigido al riñón. Todos los pacientes con lesiones de clase 4, nefritis lúpica proliferativa difusa, en la biopsia precisan alguna forma de tratamiento agresivo para su nefritis. Muchos pacientes de clase 3, nefritis lúpica proliferativa focal, sobre todo aquellos con lesiones necrosantes activas y grandes cantidades de depósitos subendoteliales, también se benefician del tratamiento intensivo. Para los pacientes de clase 5, nefritis lúpica membranosa, el tratamiento óptimo está menos claro y las recomendaciones varían desde un tratamiento intensivo uniforme hasta reservar dicho tratamiento para aquellos con actividad serológica o síndrome nefrótico más grave.
El tratamiento de inducción en la nefritis lúpica proliferativa grave, de clase 3 activa o de clase 4, se basa en una de estas dos pautas. Corticoides, prednisona hasta 1 mg por kilogramo vía oral, en dosis descendente según la respuesta clínica a lo largo de 6 a 12 meses, junto con micofenolato de mofetilo diario, hasta 1500 mg vía oral 2 veces al día, o junto con inyecciones de ciclofosfamida, 0,5 a 1 gramo por metros cuadrados intravenoso por mes durante 6 meses o 500 mg cada 2 semanas hasta completar 6 dosis, seguidas de tratamiento de mantenimiento para prevenir agudizaciones de la enfermedad o progresión a insuficiencia renal. La adición de plasmaféresis no ha logrado mejorar los resultados. La terapia de mantenimiento con micofenolato de mofetilo, 1000 mg 2 veces al día, o azatioprina, 2 mg por kilogramos por día, es más eficaz y menos tóxica que el tratamiento continuo con ciclofosfamida intravenosa después del período de inducción de 6 meses. El rituximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD20, no ha demostrado ser beneficioso para provocar remisiones cuando se añade a las dosis completas de otros agentes inmunodepresores en ensayos clínicos controlados de pacientes con nefritis lúpica. Podría ser útil en casos refractarios o recurrentes, o como fármaco para evitar el uso de esteroides. Otros fármacos bajo investigación son los bloqueantes de moléculas coestimuladoras de linfocitos T y B, así como la terapia anti-BLyS. Muchos pacientes con nefritis lúpica, 40 al 50%, producen autoanticuerpos contra ciertos fosfolípidos, incluidos anticuerpos anticardiolipina. Los pacientes que presentan trombos en el glomérulo y las arteriolas requieren anticoagulación, agentes antiplaquetarios o ambos, así como medicaciones inmunodepresoras. Tabla 121, 7. Clasificación de la nefritis lúpica. Clase y manifestaciones clínicas. Clase 1. Nefritis lúpica mesangial mínima, sin hallazgos renales. Clase 2. Nefritis lúpica proliferativa mesangial, con enfermedad renal clínica leve. Sedimento urinario mínimamente activo. Proteinuria leve o moderada, nunca nefrótica, pero puede tener serología activa. Clase 3. Nefritis lúpica proliferativa focal, menor que 50% de glomérulos afectados, A activa, AC activa y crónica C crónica, los cambios en el sedimento más activos. Con frecuencia serología activa. Proteinuria elevada, nefrótica en aproximadamente entre el 25%. Puede haber hipertensión. Algunos evolucionan hacia el patrón de clase 4. La lesión activa requiere tratamiento, la crónica no. Clase 4. Nefritis lúpica proliferativa difusa, mayor que 50% de los glomérulos afectados. Todos pueden tener afectación segmentaria o global. A activa, AC activa y crónica C crónica, la afectación renal más grave con sedimento activo, hipertensión, proteinuria intensa, síndrome nefrótico frecuente, reducción frecuente de la filtración glomerular. Serología muy activa. Las lesiones activas requieren tratamiento. Clase 5. Glomerulonefritis. Nefritis lúpica membranosa, con proteinuria significativa, con frecuencia nefrótica, con serología lúpica menos activa. Y clase 6. Nefritis lúpica esclerosante avanzada, con glomeruloesclerosis en más del 90%. Ningún tratamiento previene la insuficiencia renal. Figura 121, 11. Nefritis lúpica proliferativa difusa con afectación de todo el glomérulo. Amiloidosis. Los depósitos renales de amiloide, ya sean de amiloide de cadenas ligeras de inmunoglobulina amiloidosis secundaria o de formas hereditario-genéticas, se encuentran predominantemente dentro de los glomérulos, donde suelen aparecer como nódulos extracelulares eosinófilos amorfos. Todo el amiloide se debe a la formación de fibrillas de proteínas con tendencia a adquirir una conformación en láminas B plegadas. Todos se tiñen positivamente con rojo Congo y muestran birrefringencia verde manzana bajo luz polarizada. En la microscopia electrónica, el amiloide aparece como fibrillas rígidas no ramificadas de 8 a 10 nanomilímetros de diámetro. En la amiloidosis AL se puede detectar mediante tinción por inmunofluorescencia solo para cadenas ligeras L o K la sobreproducción de una cadena ligera anómala, 80% L, 20% K. La mayoría de los pacientes presentan una proliferación clonal de células plasmáticas que típicamente no alcanza los niveles observados en el mieloma múltiple sintomático. En la amiloidosis secundaria, los antisueros frente a proteína amiloidosis secundaria tiñen los glomérulos.
Algunos pacientes con amiloidosis renal presentan formas genéticamente anormales de proteínas como transtiretina, LEC2 y lipoproteínas, lo que da lugar a la formación de fibrillas y a la aparición de depósitos de fibrillas amiloides en el riñón. Casi el 80% de los pacientes con amiloide de cadena ligeras de inmunoglobulinas tienen enfermedad renal. Las manifestaciones renales consisten en albuminuria e insuficiencia renal. Alrededor del 25% de estos pacientes presentan síndrome nefrótico, que al final se diagnostica en la mitad de los pacientes. La afectación extrarrenal por amiloidosis puede provocar cardiopatía o neuropatía. El diagnóstico puede realizarse mediante biopsia de otro órgano distinto del riñón, por ejemplo, biopsia miocárdica, gingival, rectal o del panículo adiposo. Las estrategias terapéuticas para la amiloidosis de cadenas ligeras de inmunoglobulinas renal son similares a las del mieloma múltiple y otras displasias de células plasmáticas. La proteína amiloide amiloidosis secundaria se suele asociar a enfermedades inflamatorias crónicas, como artritis reumatoide, fiebre mediterránea familiar, enfermedad inflamatoria intestinal, osteomielitis y otras infecciones crónicas. El tratamiento se dirige al proceso inflamatorio subyacente. La terapia específica contra la enfermedad inflamatoria primaria, por ejemplo, tratamiento con antifactor de necrosis tumoral en la artritis reumatoide y colchicina en la fiebre mediterránea familiar, puede evitar la fibrilogénesis en los pacientes con amiloidosis secundaria. El leprodisato, un compuesto que inhibe la polimerización y el depósito de las fibrillas amiloides, puede frenar la progresión de la enfermedad renal en pacientes con amiloidosis secundaria. Enfermedad por depósito de cadenas ligeras. La enfermedad por depósito de cadenas ligeras, como la amiloidosis de cadenas ligeras de inmunoglobulinas, es un trastorno sistémico causado por la hiperproducción y el depósito extracelular de una cadena ligera de inmunoglobulina monoclonal. Sin embargo, los depósitos no forman láminas plegadas B, no se tiñen con rojo Congo y son granulares en lugar de fibrilares. La mayoría de los pacientes con enfermedad por depósito de cadenas ligeras, tienen una enfermedad linfoplasmocítica de linfocitos B similar al mieloma múltiple. La albuminuria es frecuente y la mitad de los pacientes tienen síndrome nefrótico en la presentación, a menudo acompañado de hipertensión e insuficiencia renal. En la microscopia óptica, la mayoría de los glomérulos contienen nódulos glomerulares mesangiales eosinófilos. Algunas biopsias muestran cilindros de cadenas ligeras asociados con cilindros laminados y fracturados eosinófilos que obstruyen los túbulos, como se observa en el mieloma. La inmunofluorescencia muestra que una sola clase de cadena ligera de inmunoglobulina, K en el 80% de los casos, tiñe con un patrón lineal difuso la membrana basal glomerular, los nódulos y las membranas basales tubulares. El tratamiento para la mayoría de los pacientes con enfermedad por depósito de cadenas ligeras es una quimioterapia similar a la del mieloma. Glomerulopatía fibrilar, glomerulopatía inmunotactoide. Algunos pacientes con enfermedad renal tienen lesiones glomerulares con depósitos de proteínas fibrilares no amiloides, de un tamaño que oscila desde 12 a más de 50 nanomilímetros. Los pacientes con estas lesiones se han dividido en dos grupos. Aquellos con glomerulonefritis fibrilar con fibrillas de 20 nanomilímetros de diámetro y los que tienen glomerulonefritis inmunotactoide, una enfermedad mucho más rara que suele asociarse a enfermedades linfoproliferativas, en la que las fibrillas son mucho más grandes, 30 a 50 nanomilímetros. La proteinuria se observa en casi todos los pacientes, mientras que la mayoría desarrolla con el tiempo hematuria, síndrome nefrótico e insuficiencia renal. En la actualidad, no hay ningún tratamiento de eficacia probada para la glomerulopatía fibrilar. En pacientes con glomerulopatía inmunotactoide es importante buscar alguna alteración previa tratable de los linfocitos B. Nefropatía asociada al virus de la inmunodeficiencia humana. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana se asocia con varios patrones de enfermedad renal, incluidas la lesión renal aguda y una forma especial de glomerulopatía colapsante, denominada en la actualidad nefropatía asociada a VIH. Esta nefropatía se caracteriza por proteinuria intensa y una progresión rápida a insuficiencia renal. Con el microscopio óptico, la biopsia muestra colapso global difuso del ovillo glomerular, cambios tubulointersticiales intensos con inflamación intersticial, edema, dilatación microquística de los túbulos y cambios degenerativos tubulares marcados. La microscopia electrónica pone de manifiesto unas inclusiones tubuloreticulares en el endotelio glomerular.
La utilización de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina y el tratamiento antirretroviral pueden frenar la progresión a insuficiencia renal y disminuir la proteinuria. Los corticoides, por ejemplo, prednisona, 1 mg por kilogramos por día durante un mes, seguida de una reducción paulatina durante varios meses, pueden ser beneficiosos en pacientes seleccionados con nefropatía asociada a VIH. Crioglobulinemia mixta. La crioglobulinemia está causada por la producción de inmunoglobulinas circulantes que precipitan con el frío y se resolubilizan con el calor. La crioglobulinemia puede asociarse con infecciones, colagenosis vasculares y enfermedades linfoproliferativas tales como el mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenström. Muchos pacientes en quienes se diagnosticó originalmente una glomerulonefritis debida a crioglobulinemia mixta esencial han resultado tener al final una enfermedad renal asociada a hepatitis C. Algunos pacientes desarrollan un cuadro nefrítico agudo con insuficiencia renal aguda. La mayoría de ellos tienen proteinuria y alrededor del 20% presentan síndrome nefrótico. La mayoría de los pacientes con enfermedad renal tienen una evolución lenta e indolente caracterizada por proteinuria, hipertensión, hematuria e insuficiencia renal. La hipocomplementemia, sobre todo de los primeros componentes C1-QA-C4, es un hallazgo característico en la glomerulonefritis crioglobulinémica, tanto relacionada con hepatitis C como idiopática. El tratamiento de la crioglobulinemia asociada a la hepatitis C engloba el tratamiento antiviral. Cuando existe una enfermedad renal significativa, pueden intentarse varias combinaciones de corticoides como sinrituximab, o ciclofosfamida o plasmaféresis. Microangiopatías trombóticas. Varias enfermedades sistémicas, como el síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome antifosfolipídico, así como la microangiopatía asociada a fármacos como la mitomicina y la ciclosporina, se caracterizan por microtrombosis de los capilares glomerulares y de las pequeñas arteriolas. Los hallazgos renales pueden dominar el proceso o ser solamente parte de un cuadro más generalizado de microangiopatía. Las manifestaciones renales de la microangiopatía trombótica pueden constar de hematuria macroscópica o microhematuria, proteinuria que suele ser menor de 2 gramos por día, pero que puede alcanzar niveles nefróticos, e insuficiencia renal. Los pacientes pueden tener lesión renal aguda oligúrica o no oligúrica. Los hallazgos histológicos en todas las microangiopatías se asemejan entre sí e incluyen trombosis de los capilares glomerulares, áreas de lesión isquémica y proliferación de la íntima con estrechamiento luminal por trombos de las arteriolas y pequeñas arterias. En todas las microangiopatías trombóticas, el tratamiento consiste en la corrección de la hipovolemia, el control de la hipertensión y la utilización de soporte con diálisis para los pacientes con insuficiencia renal grave. En la púrpura trombocitopénica trombótica asociada a un déficit adquirido o hereditario de la convertasa de von Willebrand-Adams, 13 y en algunos otros casos, la plasmaféresis con plasma fresco congelado es beneficiosa. En algunos pacientes cuyo síndrome hemolítico urémico no se asocia a la toxina Shiga se observan alteraciones de la vía alternativa del sistema del complemento. Estos pacientes con un síndrome hemolítico urémico atípico podrían beneficiarse del uso de eculizumab, un bloqueante monoclonal del quinto componente del complemento. En el síndrome antifosfolipídico, la anticoagulación con heparina y luego con warfarina es útil.